Hoy en Club Olin 55 nos acompaña Miroslav Yu, un artista que hace que retiemblen las raíces mexicanas desde Oaxaca para el mundo. Su propuesta fusiona la música electrónica con elementos ancestrales zapotecos, lo cual resulta en algo muy único y muy nuestro. Bienvenido, Miroslav. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento pues de estar en este gran lugar representativo de la cultura mexicana, por supuesto, y también de mi proyecto de música. Claro, nos encanta tenerte por acá. Y pues para empezar, me encantaría que nos cuentes un poquito sobre la máscara. Claro, mira, esta máscara está diseñada específicamente con los tonales de mi familia y de mi persona. Y tú te preguntarás qué es un tonal. Un tonal es un animal espiritual que se le adapta a las personas de la cultura Vinza, que es la cultura zapoteca. En la cultura mexica o aquí en el centro del país lo conocen como nahuales. Como el término en mi nahual es una serpiente, un perro, un ave. En nuestra cultura se le conoce como un tonal. Es algo parecido a lo que hacía el gran maestro Pedro Linares, justamente originario de aquí. Pero esto es más arraigado a la cultura zapoteca, no es un alebrije, es un tonal. Muchas veces se confunde y nuestra máscara está identificada por este tipo de tonales, ¿no? En lo personal te puedo compartir que mi tonal es una serpiente, entonces es parte de lo que tú ves aquí. Los colores son representativos de México, el azul, el rosa mexicano, también algunos detalles de las nubes que son estas partes de acá. Lo identificamos más que nada en honor a nuestros antiguos ancestros, ¿no? Que son los zapotecas, que eran mejor conocidos como las personas de las nubes, que por cierto en el zapoteco eso significa, ¿no? Personas de las nubes Vinza o Benza, cualquiera de las dos. Y las orejas no son tan de serpiente, ¿no? Las orejas como de dónde vienen. Claro que sí, fíjate que la oreja, todo el entorno es como de un canino, ya que mis abuelos tenían este tipo de tonales, entonces ellos son representativos de este tipo de animales, ¿no? Tales como algunos zorros, tales como algunos animales como lobos y algunos otros originarios de esas regiones. Entonces nosotros adaptamos siempre la historia de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra familia. Porque aparte de nuestra familia viene el proyecto musical, ¿no? Tratar de rescatar esos idiomas originarios, esa identidad, esa vestimenta, esa forma de ver la vida como lo hacemos en Oaxaca. ¿Y cómo encuentras o descubres o conectas con tu tonal? Hay una parte muy interesante que lo hacen en Oaxaca. Para que tú sepas cuál es tu tonal, lo que hacen es que cuando los niños nacen, los recién nacidos, los dejan en una cuna y les vierten cenizas alrededor, como una rueda. La señal o la huella del animal que deje ese rastro ahí, ese es tu tonal espiritual. Esa es una forma de cómo tú saber cuál es tu tonal. Hay diferentes maneras de conocerlo y diferentes rituales en diferentes culturas, como la cultura Guave, la cultura mixteca, los mijes. No nos cerramos a una sola perspectiva porque sí hay diversidad, ¿no? Y he escuchado también que mucha gente desmiente a otras culturas cuando no es ese el punto. ¿Sabes? Todos tenemos una diversidad de origen, una diversidad de historia, ¿no? De rituales. Y creo que todos son válidos porque al final de cuentas México, pero sobre todo Oaxaca, es un estado muy rico en lenguas originarias, culturas y también este tipo de cosas que representan a México. Sí, hay espacio y cabida para todos, ¿no? Eso es algo muy interesante en Oaxaca. Al día de hoy existen un poquito más de 20 lenguas originarias, algunas que no se toman en cuenta por el INAH también, que hay que considerar eso. ¿Por qué? Porque están ya en punto de desaparecer, ¿sabes? Están como en su declive. Hay comunidades en donde tienen solamente 10 hablantes. Hay una comunidad que tiene un solo hablante, la última persona de esa cultura que ya no pudo rescatar su cultura, su lengua, y nosotros tratamos de hacer esto. Considero que estamos a tiempo y utilizamos las herramientas tecnológicas para llevar nuestra cultura, nuestra lengua, identidad, imagen a la música electrónica, a las nuevas generaciones, porque sabemos que a las nuevas generaciones les gusta la música, ¿no? Claro. Todo este tema de involucrarte con lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Y nosotros hacemos esto con la música, les contamos cuál es su origen, cuál es su idioma nativo, de una forma más agradable y bailable también, como no.
Sha'injualis Techvahvanish. 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 Me da mucha curiosidad, más allá de la máscara, de toda esta cultura y riqueza, ¿qué sientes que traes como energéticamente a tus sets, al escenario, como de esta identidad mexicana? Durante estos 2 años he estado construyendo un set más enfocado a los rituales prehispánicos, pero con un objetivo educativo. Es decir, yo en algunas pistas he mencionado frases con las que tú puedes aprender a hablar zapoteco, por ejemplo, como lo es hola, mi nombre es, o el saludo, ¿no? O en algunas cuestiones, en el náhuatl, también recalcar ciertas frases. A mí me encanta mucho escribir, hacer poemas, transcribirlas a las lenguas originarias y grabarlas, ¿no? Me encanta mucho hacer eso porque también la gente conecta. Qué bonito decirle a alguien que todo va a mejorar o que viene un mejor porvenir, pero en una lengua originaria, ¿no? Con un bonito poema, como lo hacía el grande Nezahualcóyotl, que Claro. es muy bien recordado al día de hoy y que para nosotros es uno de los poetas que nos inspira al día de hoy. ¿Y cómo has sentido que ha sido la recepción de la gente a traer esta identidad a un género global como lo es la música electrónica? Híjoles, aquí ya depende más de mi persona. Te voy a explicar por qué. Porque al inicio, cuando dimos a conocer este tipo de proyectos, la gente estaba un poco confusa, como que no creía, estaba incluso a veces confundida, molesta, no sabían si eran fans o haters, Ujú. Pero pero les movía algo, les ¿no? Que movía mínimo es algo, bueno. no dejaban de vernos y nosotros insistimos, persistimos y les demostramos que sí se puede hacer algo. Hemos llevado nuestro proyecto a diferentes foros, a diferentes universidades en Oaxaca, como lo es La Salle, la Náhuatl, la Guapo. Hemos expuesto nuestro proyecto de música en la Casa de la Cultura, que es algo que no sucede en México, sucede más en Europa porque allá es el boom, ¿no? Y en Oaxaca, que es un estado cultural, pues menos. Entonces nosotros les demostramos a esta comunidad que podemos hacer grandes cosas con nuestras lenguas originarias y ellos comenzaron a confiar en nosotros. Te puedo decir que poco a poco estamos ganándonos la confianza de ellos y que al día de hoy estoy muy contento de que mucha gente se siente identificada y ya resalte, ¿no? Esa identidad que muchas veces tenían oprimidas por dentro porque no sabían cómo expresarlo o con quién identificarlo. ¿Sabes? No hay tanto productor musical que se dedica a esto, ¿no? Y considero que ya debería de haber más. ¿Por qué? Porque es muy diverso. ¿Qué fue lo que a ti te inspiró inicialmente a que este fuera la identidad del proyecto? Lo que me inspiró fue el racismo. El racismo es una de las cosas más fuertes en Oaxaca, entre los mismos oaxaqueños, y te voy a explicar por qué. Oaxaca es un estado muy colonial que a través de su historia se ha deformado toda la identidad. Hemos olvidado que alguna vez fuimos zapotecos, hemos olvidado que alguna vez fuimos socios comerciales de los teotihuacanos, de los toltecas, somos más antiguos que los mexicas, pero ellos no saben eso, ¿no? Entonces, por eso existe la mexicandad aquí en el centro del país, que es algo muy bonito porque lo preservan. Y en Oaxaca se pierde mucho eso. El racismo es algo muy complejo. Eso me inspiró para darle una identidad al proyecto. Decirles que existe una lengua que ellos hablaban antes. Existe un calendario. Existe una forma de desarrollo de la agricultura. Existe ciencia, tecnología. Porque sí la hay, pero de una manera en que nosotros la entendemos a nuestro modo, ¿no? A que aquí en la ciudad o en alguna otra parte del mundo pueda ser diferente. Eso es algo que nosotros nos motivó para crear Miroslav You, para ir con toda la fuerza, llevar toda la identidad, la confianza y regresarle a la gente pues ese suspiro, ¿no? De esperanza, de querer abrazar sus raíces, de querer aprender una lengua nativa, una lengua originaria. Son cosas más culturales y personales que yo considero que los oaxaqueños deberían de saber. Tristemente no lo saben por la falta de información y también porque las instituciones no tienen el interés de hacer eso. Pero si ellos no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer como ciudadanos. Siempre me he caracterizado por ser un ciudadano que promueve las lenguas originarias, la cultura y la identidad. No soy un artista, soy un ciudadano que promueve, preserva y comparte a las nuevas generaciones pues esta gran riqueza cultural. Es muy emocionante. ¿Hay algún sonido que crees que se ha vuelto como sello del proyecto o algún instrumento, sonidos prehispánicos, zapotecos, etcétera, que
sientes que se han vuelto así característicos, que son como importantes del sonido? Claro que sí, mira, en Oaxaca existe una preservación de la música prehispánica zapoteca que se le conoce como Pitu Iniciaba. El Pitu Iniciaba actualmente se preserva solamente para eventos un poco ocultos, ¿no? Me parece que la última zona zapoteca que preserva ese tipo de sonidos. Este estilo de música utiliza un caparazón de tortuga, cachos de venado, tambores y una flauta de carrizo de 3 orificios. Nosotros preservamos y adaptamos el caracol y utilizamos el caparazón de tortuga, los cachos de venado, que genera un sonido muy peculiar. Fuera de esto, lo combinamos con ocarinas de diferentes lados y culturas. Ocarinas teotihuacanas, ocarinas mexicas, ocarinas zapotecas, todo prehispánico. Y a pesar de que no tienen como tal una diversidad de notas, nosotros practicamos y lo adaptamos, ¿sabes? Como digo productor, pues yo no sé teoría musical. Sin embargo, para mí esto es una oportunidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo explicas que antes había música y no había una regla de teoría musical? ¿Sabes? Sí. Era algo diferente. Yo retomo esa idea de crear música. Considero que la teoría musical hoy en día sí es muy importante, pero para mí es mejor plasmarlo con este tipo de instrumentos prehispánicos como es la ocarina, los tambores y el pitu iniciaba del istmo de Tehuantepec. Como vaya saliendo, ¿no? Así natural, tal vez sin tanta estructura, sino como más fluido del alma. Claro que sí, tratamos de hacer una danza, un baile, que la gente vaya envolviéndose, algo progresivo. Entre nuestros instrumentos prehispánicos también utilizamos un sound design que nosotros diseñamos para estas pistas. Queremos compartirles una pista que llegue con un mensaje positivo, un mensaje de enseñanza. Esto no es como que yo lo vaya a decir ahí en la pista, pero con el tiempo la gente adapta estos términos. La gente, tú puedes ver en TikTok, en Instagram, me comenta en náhuatl, me comenta en zapoteco. Eso es algo inusual, pero eso es algo muy bonito porque quiere decir que nuestro proyecto está dando esos frutos que nosotros buscamos desde el inicio. Claro, plantando la semilla. Claro que sí. Y si tuvieras que describir el proyecto en una sola palabra, ¿cuál sería? Yo lo describiría como resurrección. Siempre hablo de la renovación en mis canciones, en mis pistas, junto con las chicas que me ayudan también con las voces, que es Rocío Cabrera y Vanessa Ledesma. Yo siempre hablo de el resurgir como ser humano, el resurgir de las ideas, el resurgir de la música. En México la música electrónica está algo saturada. Claro que hay buenas propuestas, muy increíbles, pero no deja de ser lo mismo lineal, ¿sabes? No es que sea malo, está muy bien, está perfecto. Pero nosotros queremos resurgir esta cultura sonora de nuestros antiguos ancestros y queremos hacerlo con la música electrónica. Fuera de la música también lo hacemos personalmente. Todos los días nos estamos reinventando, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que nuestros ancestros nos han enseñado, porque en los libros de historia también está lo que es la resurrección, lo que es la renovación. Siempre el humano se regenera para crecer, florecer y seguir dando buenos frutos, nuevos frutos, así como mejoraron el maíz, que era una simple mazorca, y después mira lo que tenemos al día de hoy. Para mí eso significa nuestra música, la resurrección de las ideas, la resurrección de la música. Y ahorita, como sociedad mexicana, ¿de qué sientes que necesitemos renovarnos o qué crees que necesitemos transmutar en este momento? Como mexicanos, yo considero que necesitamos retomar la idea de quiénes somos, porque estamos pisando tierra que no conocemos. Nos estamos quejando de muchos problemas que ni siquiera son de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Necesitamos acercarnos a la historia, a la cultura, a la literatura. Pero ¿cómo lo hacemos si es algo muy aburrido tal vez para las nuevas generaciones? Nosotros usamos este tipo de herramientas como la música. Yo he visto cómics en este tipo de lenguas originarias o de historias prehispánicas. Actualmente me parece que Marvel ha estado haciendo algo con Tenoch Huerta y tiene ahí otros proyectos. Cuando estos proyectos se lanzan a la comunidad juvenil, ellos comienzan a tener esa conciencia de
quién es Huitzilopochtli, ¿no? O quién es Tezcatlipoca, quién es Tonatiuh, por qué este personaje se ve así o por qué este personaje hace esto, ¿no? Porque imagínate qué de miedo sería decirte que existe un tipo que no tiene piel, que es el señor Hipetotec, pero que significa la renovación de las ideas, la renovación del alma, ¿no? La perspectiva que nosotros le demos. Es lo que yo considero que necesitamos como sociedad, ver más al fondo, ver más lo que sucede aquí y dejar de ver lo que está afuera, porque creo que eso es lo que más daño le está haciendo no solamente a las nuevas generaciones, sino también a la industria. Y pues hablando de lo que está aquí, ¿hay algunos artistas mexicanos que a ti te inspiren, que te motiven, que hayan influenciado en el proyecto, que te guste lo que estén haciendo? Claro que sí, uno de los más actuales que me ha inspirado es el señor Yo Soy Matt, que ha traído una propuesta muy increíble, me parece algo muy sano lo que hace él junto con sus colegas. Otro de los grandes de la historia de la música electrónica y etnomusical es el señor Jorge Reyes, que considero que él fue quien creó la primera semilla en este tipo de géneros. A lo largo del tiempo existe Zompantli, existe Alosha Barreiro y otros proyectos grandes que por X y razón pues no lograron trascender, ¿no? Sabemos que no es fácil en esta rama. Fuera de México me encanta Kashmir, que es un productor hindú estadounidense, pero que en todos sus sets lleva música de la India. Imagínate, nacer en otro lado del mundo y que de adulto tengas conciencia cultural y decir yo voy a hacer música con sonidos de la India, con la lengua hindú. O sea, Claro, qué diferente. y darles Eso es espacio. loquísimo. Sí, eso es loquísimo. Este tipo de artistas para mí me inspiran. Y fuera de la música electrónica es Calle 13, Cancerbero. Me gusta mucho el mensaje que tienen ellos sobre Latinoamérica y sobre el despertar de la sociedad desde los barrios, ¿sabes? Claro. Porque de ahí venimos todos. Creo que es algo muy importante que debemos de retomar, de cuidar, porque eso crea buenos frutos si lo sabemos manejar a base de este tipo de proyectos. Claro, y reconociendo el poder de la música, ¿no? La música medicina, como si tantas personas van a estar cantando algo y pensando algo y repitiendo unas palabras, puede ser muy grande el impacto que tenga cuáles son esas palabras. Exactamente, fíjate que todo es cognitivo. Mucha gente no lo sabe, pero lo que repites, lo haces. Y eso se crea un hábito. Y pues eso es un estilo de vida, ¿no? Qué mejor que decirte todos los días que eres una buena persona, una increíble persona, que las mejores cosas vendrán y que crecer y que el dolor no es malo, que es parte del camino y que debes de aceptarlo. Imagínate qué bonito vivir en paz con eso, ¿no? Porque todos los días tenemos diferentes dificultades, diferentes problemas en la escuela, el trabajo, X razón, pero todo mejora y todo es para bien. Creo que los mexicanos nunca dejamos de ser guerreros, nunca dejamos De sonreír. de sonreír. Somos una raza increíble y debemos de confiar más en esto, que aunque es complicado por el tipo de situación que vivimos hoy en el país, considero que existe esa semilla de esperanza para hacerla en los jóvenes. Mega. Oye, Miroslav, y si alguien viendo esto estuviera por escucharte por primera vez, ¿con qué le dirías que se clave? ¿Con qué dirías que empiece? Híjoles, le voy a recomendar una pista que siempre me recomiendan mis fans, que es Despierta, que es un track que hice junto a mi colega César Sadles, un DJ productor de Veracruz, un gran amigo mío también. Les recomendaría esa pista. Miedo Eterno también es otra pista que hice con el señor Darko, otro de mis amigos productores. Estas dos pistas de inicio son increíbles y como tercera les puedo recomendar Canto de las Flores, que hicimos un poema inspirado en Netzahualcóyotl. Es un poema inspirado en retomar nuestra lengua. Entonces yo les recomendaría estas tres pistas para empezar y después tienen un montón de álbumes por escuchar. ¿Y cómo sientes que ha sido, o cómo has observado que ha sido la respuesta de personas mayores al proyecto, que tal vez tengan una cultura más arraigada o formas de ver las cosas como menos abiertas a lo que puede llegar a ser la música electrónica?
Claro, mira, aquí hay dos ideas muy interesantes que respeto mucho, una positiva y una negativa. La positiva es que la gente mayor nos ha escrito, nos escribe de todos lados de Latinoamérica, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de México. Nosotros hacemos música para preservar esto y ellos lo tienen claro, captaron el mensaje y siempre nos mandan mensajes de agradecimiento, nos agradecen todo el apoyo que le damos a este espacio que se ha descuidado, ¿no? Por esta parte, en la parte negativa, pues hay personas que no han entendido el concepto, ¿no? Que piensan que queremos apropiarnos o lucrar con esto cuando realmente no se trata de eso. Yo creo que hay otras herramientas para hacer dinero, pero en mi caso es más social, ¿sabes? Hay gente que por miedo a que violen o deformen su cultura e identidad no quieren que usemos a veces sus lenguas nativas. Es respetable. ¿Cuál es aquí la cuestión? Que yo soy nativo de Oaxaca. Yo tengo una raíz binza zapoteca y tengo una guave. Entonces vengo de dos culturas, dos historias diferentes y yo no puedo decir no a algo que me pertenece, ¿sabes? Claro. En temas de otras culturas como la náhuatl o la maya, pues ahí me respaldo por los seguidores. Entonces siempre trato de tener fuentes históricas correctas y hablar todo con el debido respeto. No me gusta faltarle al respeto a mi cultura, ni me gustaría que en algún momento se deformara, porque no se trata de eso. Se trata de retomar el arte, pero a la antigua, con nuestras lenguas nativas, con nuestra forma de ver la vida, nuestras herramientas y cómo nosotros plasmamos el arte, ¿no? Ujú. Y como mencionabas, cómo traerlo tal vez a las nuevas generaciones de formas que sí les sean apetecedoras, porque pues las cosas van cambiando, ¿no? Los tiempos van cambiando y lo que queremos consumir y conservar va cambiando. Sí, cambia mucho el tipo de consumo. En México hoy se está dando un cambio en la cultura. Yo considero que ya comenzamos primero con los influencers, que hay diferentes influencers que hablan sobre temas históricos, sobre temas de antropología, otras personas que resaltan la identidad, otros que se dedican a la moda, por ejemplo, aquí lo que yo cargo es parte de la moda de la cultura oaxaqueña, es una mezcla de nuestra historia, entonces es algo con lo que ya comenzamos, yo estoy comenzando con la música y otros colegas que hacen música en náhuatl, hay unos buenos músicos que se llaman Los Cogelones, son de aquí del Estado de México, que hacen rock en náhuatl, están increíbles, vayan a escucharlos, se los juro. Hay bandas de metal en náhuatl, te lo juro, hay muchas bandas y música en náhuatl, en maya, en zapoteco apenas se está dando esta transición. Entonces, es lo que nosotros tratamos de hacer, ir hacia adelante, ir restableciendo este tejido social con las culturas. ¿Y qué sigue para el proyecto, para Miroslav You? Tenemos varios proyectos sociales enfocados a los pueblos originarios. Queremos involucrar proyectos en lenguas originarias. Queremos mandar proyectos a las escuelas que los niños vuelvan a ver sus lenguas originarias, su cultura, su historia, pero de una manera diferente. Ya no por obligación, sino por entretenimiento. Por medio de la música. Imagínate que tu artista favorito lo veas en la tele y que ese artista esté hablando en náhuatl o su música sea en zapoteco. Sí, de impacto. Increíble, ¿no? Entonces, esos proyectos los queremos llevar a las comunidades originarias. Queremos llevar también proyectos para la preservación de zonas arqueológicas que hoy en día no se han tomado en cuenta y también se han estado pues robando cosas, ¿no? Es algo muy desagradable, pero tengo muchos proyectos sociales que presentar más adelante, fuera de la música, dentro de la educación. Tengo también mucha música, estaré presentándome en diferentes eventos este año. Entonces yo creo que ahí Miroslav para mucho rato y también otros proyectos que estamos creando con nuevos jóvenes, porque sí, estoy ayudando a nuevos jóvenes a hacer música electrónica en zapoteco y náhuatl y en unos años van a ver otros artistas al lado Toda la mío ola. haciendo algo más interesante. Pues nos da muchísimo, muchísimo gusto escucharlo y también que hayamos tenido el placer de compartir este tiempo contigo, conocerte más. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el apoyo. Estoy muy contento de estar aquí en Club 55. Yo siempre he aprovechado las oportunidades. Agradezco todas las oportunidades que se me brindan. Y de verdad, muchas gracias por el espacio, por escucharnos, por la entrevista. Gracias a todo el público que nos ve. Y a todo el público que nos está viendo, quédense a disfrutar muchísimo del set de Miroslav You y suscríbanse para que no se pierdan de todo lo que está por venir.